A ver, ya, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí presentes en esta reunión del libro de El General en su laberinto, de nuestro gran escritor Gabriel García Márquez. Am, bueno, voy a leerles una pequeña reseña, ¿no? Antes de... ya se me ha cerrado El General en su laberinto. A ver. Mm, ya, bueno. Es considerada una novela histórica, ¿sí? Y recrea los últimos momentos de Simón Bolívar, ya desde Bogotá, desde Santa Fe, Bogotá, me parece que era, hasta, bueno, en su camino que quería ir hasta Cartagena para él hacerse un autoexilio, o sea, él ya no, para irse a Europa. Entonces, esta novelita trata de eso, ¿no? De esos últimos días, lo que él sintió, cómo, cómo le retrata Gabriel García Márquez a la vida, los pensamientos de Simón Bolívar durante sus últimos días. A mí me pareció muy bonito fuera de lo que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? En la historia, creo que eso es algo muy, muy valioso. Las pasiones de Simón Bolívar, su amor profundo por América y su sueño por tener una América unida, una Latinoamérica unida, que bueno, ya vamos a analizar eso, ¿no? Por qué no se pudo dar y demás. Pero quisiera empezar, para poder iniciar esta charla, preguntarles sobre el título. ¿Por qué creen que se llama así el libro? El general en su laberinto. Quizás por ahí podemos partir. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el laberinto que tuvo que atravesar en su mente, en su corazón, en su vida, Simón Bolívar? ¿Quién quiere arrancar? A ver, yo voy a dar mi opinión. Ok. Que se la di, ya la sé. Yo le pondría al libro un general en su decadencia, prácticamente. Porque yo, no, yo me declaro ignorante en la historia, en esta historia por lo menos. Yo me eduqué en otra historia de independencia, en la historia de Chile, entonces no la tengo tan presente. Y me pareció que fue, o sea, evidentemente es un libro que está escrito después de la independencia, digamos. Entonces, como que el relato de los hechos que sucedieron después de la independencia, que me pareció muy interesante en el sentido de, a ver, ¿en qué sentido? En que quizás todo lo que por lo cual él luchó, hay una frase que me impactó mucho que dice: ¿de qué nos sirvió la independencia si no podemos unirnos? Y es imposible no contrastar con lo que estamos pasando hoy en día, que es como: ¿de qué nos sirve la democracia, no? Si no podemos unirnos. Entonces, esa parte que fue lo que yo destaco del libro, que yo sentí que hay una similitud con lo que estamos pasando hoy en día, en la historia del Ecuador actual y en general de los países bolivarianos, que están completamente desumidos. Y en lo que tú dices en el laberinto, yo porque evidentemente vimos un general, un ser humano en su decadencia, como va una enfermedad, lo va limitando y lo va limitando en el aspecto físico, porque no lo vi limitado en el aspecto intelectual, en el aspecto físico, y se va, digamos, debilitando. Y él lo sentía y evidentemente todos los que estaban a su alrededor lo veían. Y no ayudaba mucho esto que él veía, esta insurrección de muchos de sus generales. Una frase que decía: la flor innata de mis generales que eh, digamos que se sintió traicionado por lo que entendí en el libro. Entonces creo que en ese sentido creo que por eso es un laberinto, porque yo lo veo así. A mí en lo personal el libro no me agarró
en todas las páginas. O sea, nunca me había pasado con un libro que no lo había podido leer, que no me había agarrado. Te pasó lo mismo. O sea, no me agarró en lo absoluto. De principio a fin, no puedo decir, fue un libro que tuve que dar a luz, digo yo, porque no, un general muy en primer plano, me parece que el libro era muy monótono, me pareció monótono en su relato, sin capítulo, con una historia que era de un viaje, que me acabo de enterar de dónde era el viaje, porque nunca entendía para dónde era el viaje. A cada rato tenía que ir a Google a ver la historia para poder entender algo. Y por otra parte, como te digo, el general muy en primer plano, sin capítulo, monótono el libro. Definitivamente me pareció monótono, mucho dato, muchas historias superpuestas eh, dentro de una historia, que era la historia de este viaje, y con mucho detalle, entonces se me hizo muy difícil leerlo. Fue una experiencia difícil. Eso, gracias. Gracias, Pauli. Ah, sí, sí, te entiendo. Es muy característico de García Márquez hacer eso, ¿no? O sea, mientras se cuenta algo, se va contando otras cosas y así va. Exacto. Sí, 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 tienes razón. Bastantes datos, muchísimos datos. Sí, Tomaban cosas de los generales que tú mencionas, ¿no? sí. Pero mira, qué interesante. Y esto yo le decía a Ceci, ¿no? Cuando ella me comentaba algo similar. Claro, o sea, va a ser muy bueno escucharle si es que a alguien no le gustó tanto, no le atrajo. O sea, el por qué. Cuando tú me dijiste eso, de que no te atrapó el libro, por un momento pensé quizás es por lo que mencionabas al inicio, por la historia, porque no conoces mucho de esa historia, sino más de Chile. Que me gustaría Claro. escucharlo, ahora que me da curiosidad. Sí, pero qué bueno, me gustó mucho Es tu que, por opinión. ejemplo, he leído libros, no me acuerdo el nombre en este momento, de historia de Chile, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, que son novelados, obviamente, eh, que hay historia y novela y que son muy interesantes. Me leí uno de, no me acuerdo en este momento el nombre, que eran como 5 tomos, pero era tan interesante porque y te daba ganas de saltarte la parte de la historia para ir a la parte de la novela. Porque era tan simpática, porque había como una historia de amor ahí entre medio, tan sabrosa, que cuando venía la parte de la historia me lo quería leer muy rápido, ¿no? Entonces, en este libro no me pasó en ninguna parte que me atrapara algo como para decir, ay, quiero ver qué sigue, ¿no? No me pasó. Ya, qué chévere, muy, muy bien. Vamos a ir desmenuzando eso a ver qué opiniones Bien, siguen saliendo. A ver, dicen, Diego, sí, Vicente estaba, sí, seguía. sí, Diego, buenas noches. sí, buenas noches, Isabel. Sí, quería intervenir ahorita porque estoy con tos, por eso estoy sin la cámara y ahorita estoy un poquito más hábil de la tos. Ok, Entonces, por eso es que después me puede dar algún acceso y no voy a poder. Bueno, ya, adelante. para mí el general en su laberinto me gustó bastante porque pude, como que Gabriel García Márquez nos hizo entrar en esa sentir, en esos detalles que Simón Bolívar, que nosotros sí conocemos de cerca la historia de la independencia realizada por Simón Bolívar, sí la conocemos un poco más que nuestra compañera. Entonces, me gustó porque era como entrar en esa intimidad, en ese sentir, en ese laberinto de pasiones que él tenía, las ingratitudes que él saboreó y esos recuerdos también que lo llevaban y lo impulsaban a seguir cerca de la independencia. Eso, todo lo que él hizo, entonces lo impulsaba en esa humanidad que ya estaba terminando su cuerpo
pero sin embargo, a mí me gustó mucho por ese fuego que tenía dentro. Él se rebelaba, o sea, no quería morir y él todavía quería seguir sirviendo a la libertad de los países. Entonces, a mí me impactó más bien esta historia novelada de, del Gabo, pues porque me hizo conocer esa parte íntima. Aprovecho y yo tengo aquí mi frase que como dijo, discúlpame el nombre de nuestra compañera, Paulina, Audina. sí. Audina, hemos coincidido. Yo la escribí aquí y la voy a leer porque se parece tanto a lo que estamos pasando en nuestros países en toda América. Dice, la América es ingobernable. El que sirve a una revolución hará en el mar. Este país caerá sin remedio en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Entonces, esta parte retrata lo que estamos pasando actualmente y la historia se repite. Entonces, finalmente, ya cuando él está llegando al final de su vida, qué lucidez que tiene, qué apego a la libertad. Un hombre que entregó toda su vida a conseguir la libertad para estos países. Entonces, para mí admirable que fue una vida totalmente entregada al servicio de la patria, porque él sí condenaba con un castigo, no recuerdo cómo era el castigo, al que se robara más de 10 pesos. Entonces se ve esa limpieza, esa pulcritud con que manejó tanto el dinero que tenía a su disposición para la guerra, como, como que quería cuidar que los demás también lo dispusieran bien. Eso es, gracias, compañeros. Muchas gracias, Isabel, por tu comentario. Que bueno, ya vamos ahí teniendo diferentes opiniones. Vicentico, adelante y después Pedrito. Listo, buenas noches con los que nos saludamos. De acuerdo parcialmente con la impresión de Paulina, la de Isabel, bueno, la comparto más porque Paulina también nos justifica de repente el por qué, ¿no? Para mí, en cambio, fue fantástico conocer una parte pequeña de Simón Bolívar, que de repente desde el relato de Gabriel García Márquez, pues ya como dijiste, Diego, te lleva en estos relatos cortos, te entrecorta, te lleva desde el viaje que él inició desde Santa Fe de Bogotá, pues, y la idea era llegar para ir a Europa, ¿no? Pero el destino hizo que solo llegara hasta Santa Marta, en un relato donde, a la pregunta que tú nos decías, ¿por qué de laberinto, no? Isabel un poco nos decía, Simón Bolívar estaba en toda su capacidad, o sea, tenía su lucidez totalmente intacta, podríamos decir, ¿sí? Con toda esa experiencia que le había dado todo este tiempo, tanto su vida militar desde que se formó, ¿sí? Desde que se formó él, su regreso y todo lo que manejaba en política, ¿no? Entonces, evidentemente, esto a él lo tenía claro, pero su cuerpo, como lo describen en varias partes del libro, o sea, cada vez se iba apagando, se iba extinguiendo y evidentemente, o sea, ya no acompañaba, ¿verdad? Incluso en algunas partes del libro ustedes ven que mucha gente ya sentía pena, incluso sus rivales pensaban que era que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces le veían que siempre estuvo mal. Entonces él sabía, ¿no? El nombre que nos pone Gabriel García Márquez, que ya de esto ya no saldría, ¿no? Que estaba en el último laberinto de su vida, que a pesar de ser un gran estratega político, militar, ¿sí? No iba a salir. En una parte importante que yo le decía a Cecilia al inicio, ¿no? Siempre me voy también un poco a la parte médica. Me llama mucho la atención que él no creía en los médicos cuando comportamos las frases, igual como hicimos con Guillermo Arriaga, ¿no? O sea, a los médicos nos dice que no, pues que no servimos. Incluso él decía,
que si se hubiera hecho tratar de un médico ya estuviera muerto hace rato, ¿no? Eso está en una de las frases. Eso cuando el doctor primero que lo ve también, ¿no? Los doctores muy simpáticos, sobre todo me parece el doctor Hércules Gastelbondo, ¿no? Que también a través de sus frases le dice que a los médicos se nos mueren tantos enfermos, ¿no? Como a él decía, ¿no? Pero conmigo se mueren más contentos. Un poco ahí para Luis esa parte a veces que hemos hablado, que el médico se preocupa mucho de la parte orgánica y nos olvidamos un poco de este criterio ahora holístico que se dice, ¿no? Ser más integral, espiritual, en ese ambiente de sus creencias, ¿no? Entonces creo que lo del laberinto es porque él ya dijo, no, de aquí ya no voy a salir, es mi último viaje, recorrió, nos cuentan cómo fue todo su paso por la cordillera de los Andes, en cada pueblito esas frases que daba, su vida amorosa, no sé si será cierto los datos de las 35 mujeres, más las que tenía aparte, o sea, cómo lo querían, cómo lo cuidaban. Entonces, al final, ¿no? Cuando él dice, no me imaginé que esta vaina, o sea, cuando él veía que su cuerpo ya no le acompañaba, decía, no me imaginé que esta vaina fuera tan grave como para ya empezar a recibir los santos óleos. Entonces me parece que ahí está el tema del libro. Eso, mi estimado Diego, sobre el título. Chévere, Vicentico, sí, muchas gracias. Y sí, concuerdo contigo. Creo que sí, ese fue su último. Creo que lo más, lo seguro en esta vida, ¿no? Es la muerte, ¿no? Y él ya sentía que estaba cerca de su muerte. Y claro, fue su último viaje, porque ahí durante el libro se menciona de que él siempre quería exiliarse. Siempre decía, me voy de Colombia, pero nunca lo hacía. Y al final nunca lo hizo, ¿no? Terminó muriendo antes de salir del país. Gracias, Vicentico. Pedrito, adelante. A ver, primero, Vicente dijo dentro de lo que estaba comentando de Gabriel García Márquez, dijo relatos, y el rato que dijo relatos, como tú nos pedías, solamente para no olvidarme, ¿ya? Por favor, si es que podemos anotar Cándida Heréndira y su abuela, Es bla, su abuela bla, desalmada. ya, esos relatos son dignos de ser leídos, esos cuentos de Gabriel García Márquez son maravillosos que podría ser una alternativa. Eso que le tomé al aire. En segundo punto, para Paulina un poco. Paulina, hay unas cosas aquí que nos afectan a nosotros de una manera bastante fuerte. Manuela Sáenz. Ujú. Manuela Sáenz aparece en este libro de una manera insistente Ajá. y ella era quiteña, o sea, era de acá de donde nosotros estamos, ¿ya? Entonces, nosotros la tenemos a Manuela Sáenz como una heroína, pero fantástica dentro de toda la historia del Ecuador. Y era la primera vez que yo veía, que yo leía un libro en el cual le dan el porte que ella se merece, ¿sí? Y eso, al menos a mí, me atrajo muchísimo del libro. Me encantó del libro, ¿ya? Entonces, por eso quizás para ti es difícil entenderla esa parte porque acá en historia nos hablan mucho de Manuela Sáenz y todo eso, ¿no? Pero en la historia de Chile no les van a hablar de No, eso, de hecho. no. Entonces, para nosotros sí nos impactaba. Ahora, el laberinto, los laberintos tienen un montón de laberintos, tiene laberintos con las mujeres, tiene laberintos con los ejércitos y tiene su propio laberinto. Él quería irse a Europa y se regresaba, se iba, regresaba, iba, salía y ya regresaba, volvía. ¿Pero por qué? Porque tenía todos los problemas que solucionar en varias partes. La palabra de él era impresionante. Si él decía algo, los demás lo hacían, pero tenían que verlo para que hagan las cosas. Entonces el laberinto de él era tratar de solucionar todos los líos que se le iban presentando constantemente, ¿no? Entonces, eso como criterio mío. Gracias. Gracias, Pedrito. Sí, sí, concuerdo contigo también. Y, y yo también creo que uno de sus laberintos fue su enfermedad.
desde el inicio del libro no se menciona que él cada vez se lo veía, mientras más se enfermaba, mientras más bajaba de peso, se lo veía más pequeño. Y creo que ya fue sintiendo todo eso, ¿no? Y de pronto hasta también, creo que su enfermedad de alguna forma se activaba por todas las, no sé si decirlo, traiciones, ¿no? Que recibía de sus generales y de todo eso, ver cómo su sueño de unidad ya no se podía cumplir. Y de hecho, las frases que yo subrayé, muchas de esas, hablan sobre eso, ¿no? O sea, para él la unidad era muy, muy importante. Por ejemplo, a ver, la vida de, a ver, dice, aquí está. Dice, la vaina es que dejamos de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá, en países que cambian tanto de nombres y de gobiernos de un día para el otro, que ya no sabemos ni de dónde carajo somos, dijo. Volvió a contemplar las cenizas por un largo rato y preguntó en otro tono, y habiendo tantos países en este mundo, ¿cómo fue que se le ocurrió venirse para acá? Bueno, y así hay varias frases, ¿no? Que habla sobre la unidad, justo lo que también mencionaba Paulina al inicio en su intervención, se repite, ¿no? Bueno, o era Isabel, me parece, que la historia se repite ahora. Eh, no somos unidos, no trabajamos como una unidad. ¿Por qué creen que sea eso? Porque imagínense, desde esos tiempos de la Gran Colombia, no se pudo consolidar esa unión y cada uno terminó separándose. ¿Por qué creen que pasa eso? Hasta ahora, quizás ese es algo un poquito difícil de analizarlo, pero de pronto a alguien se le ha ocurrido pensar en eso. ¿Por qué creen que pasa algo así? Que no podemos mantenernos unidos. Diego, en la historia y en las frases creo que hay una que podría responderte. Es cuando él dice, no son los sistemas, sino sus excesos lo que deshumanizan a la historia. Y obviamente también en la frase cuando nos habla o nos invoca hacia la unión, cuando también se describe en la página 59, dice, ya tenemos la independencia general, ahora díganos qué hacer con ella. Y él le responde, la independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Los grandes sacrificios vendrían después para hacer de estos pueblos una sola patria. Sacrificio es lo único que hemos hecho, general, le decían ellos. Él no cedía un punto. Y aquí viene, creo, lo importante de la respuesta, ¿no? Falta más, decía. La unidad no tiene precio. Yo pienso que esta parte en la que estamos deshumanizados, en la que no estamos unidos, desde tiempos remotos hasta ahora es lo que nos sucede. Evidentemente cada uno tiene su agenda propia y de ahí la frase, pues he arado en el mar, porque al final el sueño de él era formar esa gran Colombia, ¿no? Pero nunca estuvieron unidos. Y como él decía, el problema está ahí. Fueron independientes a través de la guerra, pero luego se desunieron. Cada uno, digamos, tenía su agenda propia. ¿Qué es lo que nos sucede ahora a nivel de asambleas, a nivel de presidentes? Sale un presidente de la República, el otro solo le dice cosas malas. Es decir, nadie hace cosas buenas. Yo soy el bueno, yo vengo a cambiar las cosas. No somos capaces de reconocer virtudes en el, digamos, en el opositor, en el rival, y trabajar sobre esas cosas buenas. Es decir, no deberíamos tener agenda propia. Yo soy el que tengo que hacerlo. Si lo haces tú, Diego, no sirve. Si lo hace Pedro, tampoco sirve. Si lo hace Paulina, tampoco. Entonces, vale lo que diga Luis, vale lo que diga Isabel, y luego entre Isabel y Luis también peleamos. O sea, no estamos unidos. Me parece que por ahí va la respuesta desde mi visión. Sí, sí, Vicentico. Y mira, con lo que tú dices, y apareció otra frase que estaba buscando, que dice, nuestros enemigos tendrán todas las ventajas mientras no unifiquemos el gobierno de América. Bueno, y puede ser el gobierno mientras no nos unifiquemos, ¿no? A ver, mi Ceci, adelante y después Pauli. Bueno, em, le escuchaba a Vicente y antecitos habíamos dicho que creen que no, ¿por qué nos mantenemos desunidos, no?
y bueno, coincido contigo, Vicente, es un conflicto de intereses de todos. Y yo creo que en todo, que la unidad, o sea, estar unidos eh, y mirar, o sea, hacia un objetivo en común y de pronto de poner formas de pensar el uno o el otro para coincidir, es un tema no solo como país, yo pienso incluso a veces como familia, como hogar, como grupo, como este grupo que somos nosotros. O sea, si no nos unimos, aquí también nos desbaratamos. O sea, todo es y todo es conflictos de intereses en los que yo a veces converso, o sea, en cierta forma me salgo del tema, pero valga la oportunidad. Comento con Dieguito, chuta, ¿cuánto libro quisiera leer? Pero a veces yo le digo al Dieguito, no leemos lo que queremos, sino leemos lo que votan. Y a veces también pasa que como que no nos entienden al equipo. Nosotros cuando hay propuestas de libros, todas las revisamos. eh, y siempre tomamos en cuenta que el stock de las librerías sea de 20 unidades para poder pasar ese libro a votación. O sea, cuando limitamos a un X libro a participar en la votación, es por eso, porque lamentablemente acá no tenemos la disponibilidad y todavía no estamos habituados a leer de forma digital. Y bueno, me salí del tema hablando de de la unión y de paso aclarando eso, porque también se manifiesta la unión ahí, ¿no? Y bueno, ya completándonos al libro, tiene bastante que ver eso y quería volverme también porque Dieguito comentó, yo sí tuve también dificultad para leer el libro. Yo creo que tengo mis traumas no superados de mis épocas de colegio, en las que uno leía por una nota, leía por obligación, y a mí sí que me costaba Gabriel García Márquez, o sea, y para mí era castigo. Y me castigaron, yo no me olvido que cuando volví a leer Cien años de soledad en primer año de universidad, chuta, casi me boto de la universidad porque en el colegio me siguió Gabriel García Márquez. Llego a la universidad y me hacen lo mismo. No, pues así. Entonces yo al Dieguito decía, a ver, Dieguito, de 25 páginas en una semana no paso, te juro, no. O sea, me costó de tal modo que hice audiolibro y libro, pero sí leí. Y a la final, o sea, a mí sí me gustó el libro, coincido con los comentarios de todos y, o sea, como de sus sueños, sus deseos le tenían enfermo, pues no, a Libertador, dijo, a Simón Bolívar, y, o sea, qué ganas, a todo lo que se enfrentó y su vida misma, todo un laberinto, ¿cómo es un laberinto? Yo puse un tweet y les ponía un GIF de un laberinto. Siempre tenía como las entradas, ¿no? Aquí voy, pero no sabía cuál tomar, cuál iba a ser el mejor camino para lograr el objetivo de su sueño de libertad. Una, eso, sí le consideré un hombre mujeriego, o sea, no sé si sea cierto, ¿no? Pero su gran amor por Manuela, que es lo que toda la vida nos han dicho, toda la vida hemos leído, y ¿qué más? Que murió solo y pobre, porque es lo que les pasa, creo yo, a, lo, a estos personajes que realmente son idealistas de sus sueños. No sé si esté bien dicho eso, pero lo pienso así. Y una historia triste, ¿no? Porque no tenía papá, no tenía mamá y se quedó viudo también. Y creo que el Gabo, al ser colombiano, y el recorrido que hace Bolívar, es como que los dos coinciden y como que puede decir mucho como escritor. Entonces, y siempre tenemos, en mi caso, los veo como dificultades en la lectura, el montón de nombres que el Gabo incluye, de lugares, y eso, o sea, me hizo difícil, pero no imposible. Es como que salí de mi zona de confort y leí algo porque no, a mí sí me cuesta dejar un libro por ahí botar. O sea, sí me da pena conmigo, me da pena con el libro y bueno, pues a la final uno termina leyendo o escuchando, haciendo caso a sugerencias que, de Paulina, que con ella también hablé al respecto, con Diego. Ah, digo, eso hicieron. Ah, ya, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Ya van a ver que sí lo logro. Eso, eso por mi parte con respecto al libro. Entonces, sí, bonito volver a a la historia, ¿no? ¿Cómo es que dice que nosotros debemos conocer la historia, nuestra historia, porque si no estamos condenados a Repetirla. repetirlas, ¿no? No recuerdo dónde o quién lo dijo, pero se me vino a la memoria ahorita eso.
Lo Y yo dicen todos los tenía, políticos. ay, no, yo no soy política, o sea, no, no, en algún libro dice Pedrito, yo ya voy a buscar, en algún libro leímos eso, sí, sí, de hecho la repiten, pero posiblemente no la, a lo mejor los políticos que la dicen ni siquiera han leído este libro, Pedrito. Por supuesto. Y con respecto a la independencia, yo tenía una frase que dice, tal parece como si hubiéramos sembrado tan hondo el ideal de la independencia que estos pueblos están tratando ahora de independizarse los unos de los otros. De verdad que nosotros acá tenemos provincias, ciudades que parece que quieren hacer su propia independencia y su propio presidente porque, o sea, no mismo entendemos. Eso, y ya, creo que sigue la Pauli. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, Pauli. En relación a la pregunta de Diego, es una pregunta que yo creo que podríamos estar hablando de eso una noche entera. Pero si me vino una palabra a la mente y la quiero compartir y creo que tiene que ver con las ideologías, nos separan. Creo que las ideologías niegan al otro, o sea, si tú no piensas como yo, eres mi enemigo, ¿no? Eres mi adversario. Entonces no hay consenso. Creo que el pensar diferente, por lo menos yo lo veo así, no nos hace enemigos, pero lamentablemente creo que la política sí. Y creo que también la deshonestidad, eh, eh, es otra cosa que no. La sed de poder de algunas personas, no digo de todos, pero de algunas personas, creo que eso nos desune. Eso, eso en relación a tu pregunta, Diego. Y yo la frase, voy a decirle de una vez que me gustó, que dice, ningún congreso salvó jamás a una república. Y creo que es lo que está pasando. Es lo que pasó recientemente, ¿no? Entonces, ese es mi compartir. Chévere, muchas gracias, Pablo. Pedrito, A cuéntanos. ver, yo primero tenía una cuestión, ¿sí? Aquí es la historia de Simón Bolívar y de José Palacios, ¿sí? José Palacios es un hombre clave en toda la vida de Simón Bolívar. Y era un hombre que no había, eh, o sea, era ignorante completamente, no había estudiado, no sabía leer, escribir, pero sin embargo, cómo le apoyó a Simón Bolívar hasta su muerte es impactante, es impresionante, ¿no? Entonces, para mí hay tres vidas importantes, la de Simón Bolívar, Manuela Sáenz y de José Palacios. Pero quiero leerles una parte que tiene que ver con lo que vivimos nosotros ahora. Es un pedacito, les leo rapidito. Dice, tomó aire que le faltaba. Claro que todos son unos santos varones al lado del Truchimán de Santander. Prosiguió, sus amigos se roban el dinero de los empréstitos ingleses comprando papeles del Estado por la 10ª parte de su valor real y el propio Estado se los acepta después al 100%. Aclaró que en todo caso él no se había opuesto a los empréstitos por el riesgo de la corrupción, sino porque previó a tiempo que amenazaban la independencia que tanta sangre había costado. Aborrezco las deudas más que a los españoles, dijo. Por eso le advertí a Santander que lo bueno que hiciéramos por la nación no serviría de nada si aceptábamos la deuda, porque seguiríamos pagando réditos por los siglos de los siglos. Ahora lo vemos claro, la deuda terminará derrotándonos. Si nos suena algo eso, gracias. Actual. Luisito, creo que quiere continuar con la idea, porque sí nos suena eso. A ver, no, el libro, hay algunos ejes para analizarlo. En primer lugar, García Márquez ya al final, no sé si lo pudieron leer todo, pero en los agradecimientos hace una interesante recopilación de
todo el material que le proporcionaron historiadores para poder hacer su novela. O sea, ese punto es interesante porque no es la obra de un historiador oficial, sino de un novelista, pero bien documentado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es interesante ver cómo de una manera, ¿cómo se lo podría decir objetiva? Pero lo desmitifica. O sea, del personaje que aprendimos en primaria y en secundaria, todopoderoso y eterno, la descripción de García Márquez es la de un hombre común y corriente, o sea, con su fama, con su capacidad, con su liderazgo, su don de mando, pero ser humano al fin, ¿no? Invencible en las batallas, pero no invencible ante el paso del tiempo y ante la naturaleza y ante los estragos y ante la enfermedad. Eso también es importante verlo. ¿Qué otro tema? Me hubiera gustado leer esta novela hace mucho tiempo, tal vez en cuanto salió. Es finales de los 80, inicios de los 90 más o menos, ¿no? Porque leerlo en esa época o leerlo aquí en el Ecuador a partir del 2007 es diferente. Ya no es lo mismo. O sea, la luz, el entorno, el ambiente, las circunstancias proyectan una luz diferente, ¿no? Entonces, tenemos esa circunstancia. Ahora, como les comento, con todo lo que ha pasado, se podría decir que el uso y el abuso de la figura y de la memoria de Bolívar es como que lo están deteriorando también. Y eso hay que tenerlo muy presente. Porque hay foros, hay lugares en los que se está viendo una reacción a desconocer, digamos, o lo que son nuestros países, lo que es América, como una suerte de nostalgia de lo que fue el Imperio Español. Entonces, pero eso es como reacción, como les digo, a este uso y abuso de la memoria y de la imagen, ¿no? O sea, llegar a un extremo de exhumarlo, no sé. Y también ponerse a pensar, ¿no? Realmente otros intereses, ¿no? Cuando Pedro menciona el tema de la deuda. Sí, nosotros en la escuela, en el colegio, oímos de la deuda inglesa y toda esa cuestión. Ahora, ¿qué interés tenían los ingleses también, no? Ellos tenían una bronca con España, entonces debilitarle y acabarle a España, yo pienso que era el objetivo principal. Antes de que, bueno, ¿cómo les vamos a ayudar acá? O sea, la cosa es si por acá los terminamos, perfecto, ¿no? Y una vez acabado, ¿cuáles eran los intereses? Negociar o integrarnos, en cierta forma, ¿ya? Sí, O perdón, sea, Luis, pero pasar Luis, de un imperio a otro, no sé. solo una cosa, Luis, ahí. Dentro de lo que yo leí, lo que Ajá. más me impacta es la corrupción Ah, no, sobre la eso. deuda. O sea, Ujú. entregan la deuda, pero no es para beneficio de los pueblos, sino que hay unos pocos que se aprovechan de todo eso, que sigue pasando hasta ahora. Claro, eso sí. Ujú. Pero ya te digo, si podemos hacer varias lecturas y ir tomando los diferentes elementos, eso, por ejemplo, es interesante. Si fue esa ayuda tan desinteresada o era una ayuda con interés, por ejemplo. Además. Eso. Ujú. Entonces, no, el libro es interesante. Yo pienso que es bueno como complemento en la historia, ¿no? Tenemos un programa de historia en los que se nos
se nos crea este personaje. Pero acá tenemos el otro, que no es inventado, porque como les digo, revisando en los agradecimientos todo lo que habla sobre la información que le dieron historiadores, entonces crea un personaje más asentado en la realidad, digamos. Y eso es bueno. Luis, te complemento, y sí dice, creo que también en el inicio del libro, cuando él dice un agradecimiento, me parece que es Álvaro Mutis, ¿sí? Quien dice quién fue que le regaló la idea de escribir el libro, y obviamente lo que tú acabas de decir es espectacular, nos habíamos olvidado cuando decíamos, no sé qué tan cierto es, con lo que tú recalcas, o sea, es cierto, ¿no? Y me encantó también, de repente te puedo ayudar, o no sé si estaré bien, cuando decimos que se está sobreutilizando la imagen, ¿no? Me recordé el famoso alerta, alerta, ya no quiero decir nada más, ¿no? Claro, es así. Es así, es un personaje que estuvo a un nivel y que debe permanecer en ese nivel y en ese contexto. Y ya lo que pasó, pues ya son 200 y más años, ¿no? Pero hay que ver a futuro, y eso es lo que les comentaba. A partir del 2007 ya las cosas cambiaron, porque no es difícil que aparezcan pretensiones de ser libertadores o pretensiones de unificar. Y el temor es la unificación a la fuerza. La unificación debería nacer espontánea, voluntaria. Eso es lo que debería suceder. Aquí un punto Ujú. respecto a lo que tú dices, los agradecimientos y todo eso, cómo estuvo documentado. ¿Recuerdan que a Guillermo yo le pregunté si él tenía un equipo de trabajo para hacer su libro? Sí, y él me dijo, y él se molestó y dijo, ¿cómo vas a? No, nada, no. Y era justamente porque aquí, Ajá. o sea, yo veo que esta historia es una historia real. Claro, Guillermo Arriaga nos dijo, no, la mía no es una historia real, lo mío es inventado completamente, absolutamente todo. Y por supuesto, yo no tengo ningún equipo ni nada, ya, perdón, o sea, solamente era pregunta, ¿por qué? Porque era tan bien hecho el libro que daba la idea de que estaba hablando de un personaje real, ¿no? Entonces, Ujú. eso quería ponerles también acá. Claro, pero de todas maneras debe haber tenido bases, ¿no? O bibliografías o documentos, no, no se puede crear de la nada. Eso. Así es. Qué Bueno, chévere, eso era chicos. mi aporte, chicos. Qué chévere, Luisito. Y sabes que se me ocurrió preguntarte, ¿de pronto tú leíste el libro que para esta votación propusiste? Él se llamaba El fuego interior. ¿Lo leíste de Ah, pronto o no? no, lo tengo en carpeta. Ah, lo tienes en carpeta. Ese sería Pero un por, buen ej- complemento. pero por ejemplo, leí en 1822 de Íñigo Salvador Ah, y es muy buena novela. muy buena. Sí, ajá. ¿De qué trata ese? Es básicamente la campaña, no es, o sea, termina con la batalla del Pichincha, pero trata todo el inicio, ¿no? Los meses anteriores, cómo se fue dando el avance y las circunstancias desde Guayaquil, la subida de las tropas. Y hay, por ejemplo, son varios los personajes, pues que evidentemente es Sucre, pero entre sus oficiales, pero también la tropa, dos muchachos de la costa que cada uno de los ejércitos se lleva, ¿no? O sea, eso hay que verlo. Tanto los unos como los otros necesitaban tropa y entonces, a ver, a llevárselos, a enlistarlos, ¿no? ¿Mm? Y la figura de Calderón también es interesante, la historia, digamos, dentro de esa historia que crea entre Calderón y una chica que era la encargada o era la herrera, digamos, ¿no? La que le ayudó con su montura, con su caballo, con sus armas. Y entre Calderón y esta chica también se teje una historia muy bonita.
Sí, son Chévere. libros que se complementan muy bien, Diego. Qué genial. Y claro, con el otro que habías propuesto también, porque El Fuego Interior, en cambio, es una biografía sobre el mariscal Sucre. Ajá, Entonces, sí, sí, ajá, entonces exacto, sería un buen complemento. Qué claro. bien. Diego, Sí, otro que dime. también creo que pusiste como alternativa fue Las secretas formas del tiempo de Diego Araujo. Ese en cambio habla de García Moreno, algo así, ¿no? Ese Ah, libro es bien interesante también. ya lo has leído. Sí. Ujú. Ah, qué chévere. 1822, Ceci dice para noviembre. Ah, claro, noviembre tenemos. ¿Qué tenemos en noviembre, Ceci? Recuérdame. Ahí. Color o número. Un libro que en su portada tenga, o sea, un color o un número. Un color o un número. Ah, sí, muy buena. 14 1800. machetazos. Bueno, pero, a propósito de eso, Luisito, en 1822, no me acuerdo cuándo se propuso, pero no ganó. Y yo, eso sé decirle al Dieguito, ponemos autores nacionales, autores nuestros, y no nos va bien, oigan. De verdad, o sea, y ahora que estamos en esto, o sea, hablando a propósito de Gabriel García Márquez, ya leemos una parte de la historia que está por allá, ¿no? Se va hacia la frontera. Y en Ujú. 1822, como dice Luisito, estamos aquí, pero no sé. Claro. Ahora, Solo eso nomás. ahora, por ejemplo, estas lecturas hay que complementarlas con, por ejemplo, con la visita al centro histórico. Definitivamente, o sea, Con tour incluido. no se necesita aquí en Quito no se necesita una máquina del tiempo. Simplemente vas al centro y te transportas, porque estás caminando por una de las calles y ves una de las casas con la placa que dice, en esta casa fue homenajeado Bolívar, por ejemplo. Se entiende que fue el día que llegó y lo recibieron y fue gran banquete y baile y todo, ¿no? Entonces, eso te juega. Y un poco más allá, por ejemplo, está la casa de Sucre. Y entras y está decorado y hay un salón en el que están dos figuras de cera. No sé si esas son figuras de cera como en el otro museo, pero están los dos, ¿no? Recreado un despacho en el que están ahí con sus mapas y todas esas Mm. cosas. Y si vas a la Alameda está el monumento, el famoso monumento que fue inaugurado el 35. Entonces ya tiene su tiempo, ¿no? Y ahí está, tal cual. Yo creo que sí es importante eso. Sí. ¿Quién entró ahorita? Pensé que era Alegría la que entraba, ha sido Gabriela Crespo. Bueno, em, a ver, chicos, qué chévere. Me han encantado sus intervenciones. Vamos como para ir cerrando, generando frases, ¿no? Ya saben, las frases que nomás nos ha gustado, que tengamos ahí. Lita, le dije que si puede nos escriba nomás, pero no me ha mandado su frase. Pero bueno, ya nos enviará. A ver, ¿quién inicia? De pronto alguien que ya tenga ahí a la manito. A ver, Diego, para terminar con esto del laberinto, la frase que también me gustó mucho y que decimos que es uno de los laberintos del amor, ¿no? Esta frase me gustó bastante. Dice, nunca volveré a enamorarme, le confesó en su momento a José Palacios, el único ser humano con quien se permitió jamás esta clase de confidencias. Entonces decía, es como tener dos almas al mismo tiempo, en la página 88. Gracias, Vicentico. Y bueno, yo no puedo irle a la página 88 porque tengo en digital. Pero ¿en qué capítulo es? Hijo de Ruito, sí, no, y No, sabes que es yo que no igual, tiene capítulos, ¿cierto? Sí, No, sí. no exacto, tiene. No, no tiene. Eso debe ser 88, por la 1 o mitad. 2. Sí, El sí, más o menos. 25%, no sé. Exacto. Alexei, adelante. A ver, hola a todos. Yo primero quería agradecerles todo su buen análisis, decirles que a mí la verdad la novela no me había gustado mucho. Creo que no lo aprecié
la forma en la que ustedes hicieron, pero ahorita puedo verle un mejor aprecio, ¿no es cierto? He podido apreciarlo un poquito mejor. Aquí yo subrayé algunas frases, me quedo con dos frases, con dos mega subrayos muy bonitos que les voy a compartir. El uno es, mientras queden amigos, quedan esperanzas, dijo Molinares. Todo lo contrario, dijo el general. No fue la perfidia de mis enemigos, sino la diligencia de mis amigos lo que acabó con mi gloria. Eso me gustó bastante. Y también la siguiente es una burla del destino, dijo el mariscal Sucre. Tal parece como si hubiéramos sembrado tan hondo el ideal de la independencia que estos pueblos están tratando ahora de independizarse los unos de los otros. Esas dos creo que me quedo con el libro, de lo mejor del libro, y ahora con el análisis que ustedes compartieron, pues creo que lo apreciaré de forma diferente ahora a Gabriel García Márquez. Eso nomás. Chévere, muchas gracias, Alexei. Me encantó esa frase, mientras queden amigos, quedan esperanzas. Muy Me bueno. ganaste, me ganó Sí. Alexei, yo tenía la misma, pero tengo otra que dice, atender una enfermedad es como estar empleado en un buque, le había dicho el general. Nada más. Chévere, mi Ceci, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a ver, veo que están buscando? ¿Quién más se anima a dar su frase? Sí había algunas. Sí, sí. Miren esta, dice, los europeos piensan que solo lo que inventa Europa es bueno para el universo, mundo, y que todo lo que sea distinto es execrable. Bueno, quienes han ido a Europa, sí o qué. La frase, en los preámbulos del amor, ningún error es corregible. Eso era a propósito cuando tenía el problema de esta chica guapísima, Miranda Lin Dai, algo así, que se salvó de morir. Él estaba enamorado, o sea, en una de las partes en la que dicen que siempre le gustaban las mujeres guapas, ¿no? Y esta chica al final lo terminó salvando, ¿no? Porque el que se murió fue otro en una hamaca, algo así me recuerdo. Chévere, Vicentico. ¿Quién más? ¿Quién más se une a una frasecita? Yo no encuentro esa que hablaba del almuerzo, el que almuerza no sé qué, cena no sé cuál. Es una cortita, pero no la encuentro. A ver, déjame ver si aquí la encuentro en el digital. A Es Esa ver, es en la Diego, página 115, Cecilia. El que almuerza con la soberbia, cena con la vergüenza. Sí, es esa misma. el que almuerza con la soberbia, cena con Cena la con la vergüenza. Vicentico, tenemos dos 115 diferentes. Tú dices la 115 y en mi 115 no hay. Son las a ver, ediciones aquí tengo, diferentes. Sí, esa frase está también buena, ya la subrayé. Parece que Isabel tenía algo. sí, Ah, sí, sí, adelante. gracias, Pedrito. Solamente esto es ya cosecha de Gabriel García Márquez, porque está al final hablando de cómo terminaron los personajes. El sobrino Fernando, que era quien le escribía sus cartas, dice en la página 152, y había de vivir hasta los 88 sin escribir nada más que unas cuantas páginas descosidas, porque el destino le deparó la inmensa, perdón, la inmensa fortuna de perder la memoria. Entonces, más bien como que le pone García Márquez que el no tener memoria como una fortuna, porque murió tranquilo sin tantos recuerdos como habrá tenido Fernando. Gracias, Y eso Isabel. es. Solo una cosa más. Sí quiero que tomemos en consideración el estilo completamente diferente de Gabriel García Márquez frente a sus otros libros. Sí, este es histórico, es estudiado, es analizado,
y es un relato pesado, complicado, pero es histórico completamente. Frente a los otros libros no tiene absolutamente nada que ver. Así es que, Ceci, no te preocupes. Sí, pues por eso avanzamos como sea. Sí, y por eso Pedrito sugiere, bueno, no sé si tú creo que no estabas, Pedrito sugiere para relatos no me acuerdo Sí, sí el nombre escuché. de, ¿sí Cándida escuchaste? Heréndira Y su abuela desalmada, creo que es y la su abuela increíble desalmada. historia, creo que es así, la Sí, pero increíble historia, Sí, son varios relatos que varios van ahí que relatos. son muy buenos, muy Sí, buenos. sí lo tengo por ahí, sí. hay que ver, ojalá haya en stock para poder ponerle como opción. Ese sí, ese yo creo que es de Sí. los que nunca pasan de moda. Ese más todos los de García Márquez se encuentra en donde sea. Sí, esa es una ventaja. Pero ¿Alguien, sí es. alguien más pensó quizás en alguno de un libro de esos antes de que se me olvide? Para de una No vez sé irlo. si cuentos quiteños o cuentos chilenos de Paulina de pronto nos hace alguna propuesta, ¿no? Gracias, ya voy a ver, voy a mirar por ahí, les aviso. Sí, Ya. exacto, piénsenlo, piénsenlo. Yo tenía pensado ponerle, aprovechando que son relatos, de una autora que fue en su momento esposa de... ¿cómo se llama Ceci? Tú te debes saber de memoria. Elena Garro fue ¿Quién? esposa de este mexicano, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue el nombre. Octavio Sí, Paz. exacto, de Octavio Paz. Octavio Paz. Ajá. Entonces hay unos relatos buenos de ella. Alexei, creo que levantaste de nuevo la mano, ¿se te quedó arriba? Sí, No, no, ya. sí, sí, levanté de nuevo. Ok. Gracias. Bueno, yo quería volver a proponer una propuesta que hice hace tiempo, que la pusieron en la votación ahorita, es Svetlana Alexeyevich, Voces de Chernóbil, ya que pues es un librito más o menos largo, pero de una serie de historias cortitas. Ella ganó el premio Nobel por este libro, Ah, que es una serie de relatos. No, no lo escribió ella, básicamente, sino que ella recopila relatos de las personas afectadas, ¿no es cierto? Entonces es sumamente interesante ver el relato, cómo lo comenta cada una de las personas que vivió el caso de Chernóbil. Entonces a mí me pareció fantástico porque son muchísimas voces, muchísimas relatos de mucha gente diferente, cómo lo vivió desde su punto de vista. Entonces, como para cuentitos cortos, aunque el libro es muy largo, pero yo creo que es una propuesta que la vuelvo a hacer y ojalá la consideren también. y sí, sabes que sí es buena idea, porque justo eso yo conversaba con Cefi. La ventaja de los relatos es que no es necesario leerse todo el libro. Tú puedes escoger los que más te gusten. A mí me gusta esto como que abrirle al azar y ya. Si es que son así relatos, perfecto. Entonces me parece súper esta opción. Ajá, Sí, para Está darle de ese la... es un revisar bien esto. librazo, ese libro es fuera de serie, vale la pena. Y es aconsejable, más aún. Hay partes que a uno le dejan loco en esta cuestión de ese libro. Como por ejemplo, solamente me meto un poquito, Alexei, en la cuestión, nada más para darles una idea. Hay personas que sufren esta cuestión de la radiación, Ujú. pero es un enemigo que no le ves. Entonces ellos mismos dicen, hay un enemigo al que nosotros no le vemos, pero sin embargo nos hace tanto daño. ¿Ya? Entonces, cómo relata ella estas partes es impactante, vale la pena, realmente. Ya. Ya, buenísimo. Entonces ya tenemos ahí dos An- opciones. Anotemos y revisemos esto. Exacto. Diego, Sí. Diego y Ceci, también hay un libro de Edna Iturralde, que es escritora ecuatoriana Ecuatoriana. para niños y jóvenes, que está, este libro es Cuando callaron las armas, que son cuentos, son relatos de diferentes guerras que se han dado en el mundo y que las víctimas son los niños. Es muy bonito también. Ya, buenísimo. Ya le anoté.
Ya, chévere. Entonces, miren, bueno, antes de cerrar la charla, y les comento brevemente, sí tenemos ahí ciertos planes, ¿no? Acá para ver si es que las opciones que a veces escogemos, las empezamos a pedir aquí, ¿no? A los que participan en las reuniones y que están así siempre pendientes, ¿no? Del club. Y creo que salen opciones muy buenas. Habrá veces en que sí, como en este caso, nos den opciones, si no, pues las escogeremos nosotros. Ya saben, como siempre depende del stock también, pero la idea es que todos podamos ahí participar. Eso es, chicos. Así que bueno, eh, bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. La foto, qué bueno, Pedrito. La foto. La foto, casi me voy sin la foto. En la semana, cuando hicimos la reunión de Arriaga, me acuerdo que Alegría ya despidió y todos se salieron y al final la foto quedó con unos pocos. A ver, vamos ahí. Listo, 1, 2, 3. Chévere. Listo, chicos, ya está la Perfecto. foto. Una linda Es noche y una semana muy buena. La próxima, ¿cuándo es la reunión próxima? Eso iba a decir, el el 19 19. está planificada la reunión de Amy. Ya. Ajá. Espérate, Dieguito, nos vamos a olvidar. Estarán pendientes del chat que les vamos a hacer una tarea el día 19, que tienen que traer un pedacito de papel. Ya les Ya. vamos a decir las medidas. Vamos a hacer el ejercicio, Dieguito y yo primero, para hacer una Sí. actividad. Ya. Sí habíamos pensado eso y no, y luego se nos va a pasar, Dieguito. Luego se nos olvida, Entonces, sí. sí, y les hemos de dar las medidas del papelito y traen el papelito. Ya. Listo, chicos. Perfecto. Cuídense Bueno, mucho. gracias a Una todos, buena buenas noche. noches. Bueno, Muchas muchas gracias. Chao, gracias. chao. Chao, Felicidades. gracias. Chao a todos. Que les Chao, vaya Hasta bien. chao. luego. Chao.